Buenos días mis hermanos, Dios les bendiga. Quiero en esta oportunidad darle gracias a Dios porque nos permite nuevamente compartir las experiencias de la predicación de la palabra. Y esta noche o esta tarde queremos compartir un tema muy oportuno para este tiempo. El tema se titula La oración eficaz. Santiago, el capítulo 5, el versículo 16, la parte B, dice de la siguiente manera: la oración eficaz del justo puede mucho. Y queremos hoy una vez más recordar que la oración es una de las herramientas más poderosas que el cristiano o creyente en Jesucristo tiene para comunicarse con Dios. Así como los ejércitos del mundo tienen armas de destrucción muy poderosas para controlar territorios alrededor del mundo, de la misma manera Dios ha proporcionado un arma muy poderosa para el cristiano, para aquel que le conoce. Y esa arma es capaz de destruir y demoler potestades, principados, las huestes celestiales de maldad. Esa arma poderosa se llama la oración. El apóstol Santiago, en el capítulo 5, el versículo 16, habla de esa oración eficaz. Pero no solamente de la oración eficaz, sino de quién la hace. Y es que esa oración viene del justo. Y cuando se habla de la persona justa, es de la persona buena, de la persona que es obediente, de la persona que agrada a Dios. Ahora, el apóstol Santiago comparte el tema de la oración, determinando ciertas condiciones para que la oración pueda tener un excelente resultado. Y tenemos 6 orientaciones que queremos dar en cuanto a la oración, en cuanto a la eficacia de la oración. Uno de ellos es que la oración debe honrar y glorificar a Dios. En segundo lugar, la oración debe ser el resultado de la voluntad absoluta de Dios. En tercer lugar, la oración debe hacerse sin ningún tipo de dudas. La oración debe ser ferviente y sin cesar. En quinto lugar, la oración debe reconocer que Dios es el mismo ayer, el mismo hoy y por la eternidad. Y número 6, la oración debe manifestar unidad y propósito de los que la practican. Ahora bien, veamos lo que es la oración eficaz. En primer lugar, la oración debe honrar y glorificar a Dios. Tenemos una oración modelo. Muchos de nosotros conocemos la oración modelo. Hay mucha gente que practica la oración modelo. Y la oración modelo que Jesús enseñó a sus discípulos inicia: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta oración de Mateo, el capítulo 6, el versículo 9, muestra una oración que debe estar dirigida al Dios omnipotente, al Dios omnisciente, al Dios omnipresente, que es desde siempre y por los siglos. Reconocemos estos atributos de Dios. Reconocemos que Dios tiene el poder para contestar la oración. Reconocemos que Dios está en todo lugar, está presente allí donde hay la necesidad, está ese Dios que nosotros conocemos. Pero no solamente eso, sino que Dios conoce la intención de nuestro corazón. Dios conoce las necesidades que hay. Dios examina nuestro pensamiento. Dios examina a profundidad lo que nosotros anhelamos, lo que nosotros queremos. Y por eso
en su sabiduría, en su poder, en su omnisciencia, Dios contesta nuestra oración. Dios es ese Dios que tiene autoridad o dominio sobre todo lo que existe, sobre lo creado por Él. Y sabemos una cosa, que Dios no comparte su gloria con nadie. Nuestra honra, nuestra adoración debe ser hacia ese Dios en el cual nosotros creemos. Y como Dios no comparte su gloria con nadie, pues sencillamente Dios quiere indicarnos que la oración debe reconocer el señorío de Jesucristo en mi vida. Haciéndolo así, seguramente que haremos una oración eficaz. En segundo lugar, la oración debe ser el resultado de la voluntad absoluta de Dios. El resultado de la voluntad absoluta de Dios. Mateo el capítulo 6, el versículo 10 dice: sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. En la oración que Jesús da a sus discípulos, no es una oración manipuladora, es una oración que reconoce el señorío de Dios y sobre todo lo creado, sobre todas las cosas que muchas veces creemos que son nuestras y que muchas veces pretendemos decirle a Dios que lo tenemos bajo nuestro control y que sabemos lo que podemos hacer con ello. No es así. Nosotros sabemos que existe una voluntad agradable y perfecta. Romanos el capítulo 12, el versículo 2 lo dice. Ahora, no podemos nosotros cuestionar a Dios como creador y soberano de todas las cosas. Cualquier resultado divino que venga directamente de Dios a través de la oración para nosotros, debemos aceptarlo como la voluntad de Dios para nosotros, para nuestra familia, para nuestra sociedad, para nuestro país, para las naciones, para el mundo. Tenemos que decir como Job: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job capítulo 1, versículo 21, la parte B. Si la oración pronunciada reconoce la voluntad absoluta de Dios, entonces es una oración eficaz. En tercer lugar, la oración debe hacerse sin ningún tipo de dudas. Santiago el capítulo 1, los versículos 6 y 7 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de aquí hacia allá. Ahora, hay una respuesta en este pasaje de la palabra de Dios en el versículo 7. Dice: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. De manera que debe existir fe en nuestra vida. Debemos tener certeza que lo estamos pidiendo a Dios Todopoderoso, lo estamos pidiendo al que tiene la autoridad, al que tiene la toma de decisiones. No podemos ser como la onda del mar. Las dudas no pueden arrastrar nuestra vida. No podemos dejarnos llevar por la corriente del mundo. No podemos dejarnos llevar por lo que diga la gente. No podemos hacer cosas humanas que perturben nuestra relación con Dios y que la oración no tenga ningún efecto. ¿Saben una cosa? Que cuando los gobernantes están en apuros y no encuentran alternativas o soluciones a problemas muy críticos dentro de una nación, siempre utilizan este tipo de consignas cuando ya sus asesores no pueden hacer nada, cuando sus ministros no pueden hacer nada, cuando sus consejeros no pueden hacer nada.
Entonces muchas veces acuden a la iglesia y muchos de ellos dicen, oren ustedes a su Dios. Tal vez les conteste. Pero el apóstol Santiago vuelve nuevamente a recordar que la oración debe estar acompañada de fe. De lo contrario, no va a tener efecto, no vamos a recibir la respuesta deseada. El Señor pide que nosotros tengamos fe. Y la fe del cristiano está plantada en el corazón, creyendo con certeza que vendrá una oportuna respuesta de parte de Dios. Y cuando viene una respuesta oportuna de parte de Dios sin ningún tipo de duda, entonces estamos nosotros practicando lo que dice el apóstol Santiago, una oración eficaz. La oración eficaz del justo puede mucho. En cuarto lugar, la oración debe ser ferviente y sin cesar. Primera Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 17, un verso muy corto, pero muy preciso, muy directo. Dice, orar sin cesar. Una oración ferviente, una oración sin cesar, es como una gota de agua que cae todos los días sobre una roca. En algún momento veremos que comienza a verse un pequeño hueco, una abertura. ¿Por qué? Porque significa la consecuencia de la gota de agua cayendo sobre aquella roca. De la misma manera es el poder de la oración. De alguna manera vamos a ver que el poder de Dios actuará y derribará cualquier barrera, destruirá el poder del maligno. La palabra de Dios dice que el apóstol Pablo fue librado de la mano de Herodes. ¿Pero cómo? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué ocurrió aquel milagro? Dice la palabra que por la oración permanente que hacía la iglesia. De manera que una vez más debemos reconocer que la oración permanente es una oración eficaz, y la oración eficaz del justo puede mucho. En quinto lugar, la oración debe reconocer que Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. El mismo Dios que contestó la oración del profeta Elías cuando estaba rodeado de 850 adoradores de Baal. Es el mismo Dios que contestó cuando Jesús oró para que Lázaro saliera de la tumba. Es el mismo Dios que está presente en tu vida hoy. Es el mismo Dios que pide de ti un tiempo, un poco de confianza para que haya una respuesta. Yo quiero decirte que ese Dios está presente en tu vida. Ese Dios está presente en mi vida. Ese Dios está presente en la vida de tu familia. Y Él está esperando que tú te conectes con Él en oración. Recuerda que Dios es un Dios inmutable, que no cambia. La Biblia dice que Dios es eterno y que Dios preparó la eternidad. Ahora, la mejor oración que puedes hacer para que un día también puedas gozar de eternidad es reconociendo que Dios es el mismo ayer, el mismo hoy y por la eternidad. Eso significa hacer una oración eficaz. Y en sexto lugar, la oración debe manifestar unidad y propósito de los que la practican. Juan el capítulo 15, el versículo 7, en la traducción latinoamericana dice: si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que pidan. Cuando una familia, cuando un pueblo, cuando una nación
está intercediendo por una necesidad o por un problema puntual, debe existir unidad de criterio en la petición de oración. Muchas veces hay una necesidad en cualquier entorno, pero hay una persona que está pidiendo una cosa contraria a lo que está pidiendo el otro. No hay una unidad de criterios. Debemos unirnos, debemos saber por qué estamos orando, hacia dónde estamos combatiendo, hacia dónde debemos atacar. Recuerde que el enemigo lanza los dardos y seguramente que si tú no estás preparado con la oración, si tú no estás activado en la unidad de criterios a través de la oración, no vendrá una respuesta adecuada. No vendrá la respuesta que tú estás esperando de parte de Dios. Por eso es necesario que la oración manifieste unidad y propósito de los que intercedemos, de los que vamos a la presencia de Dios. Cada mañana cuando nos despertamos, cada mañana cuando abrimos nuestros ojos, lo primero que hacemos es reconocer a Dios en oración y darle gracias por el nuevo día que nos ha dado. Pero también oramos durante el día para reconocer el cuidado y la protección de Dios. También oramos en la noche antes de dormir, dando gratitud a Dios, porque durante todo el día, la jornada, la hemos puesto en las manos de Él y ha sido todo un éxito o toda una bendición lo que Dios nos ha dado. Yo quiero concluir con lo siguiente. Hay una invitación de Dios para el hombre y es que Él dice que nos acerquemos confiadamente hacia Él sin temor, sin miedo. Recuerda que debemos honrar y glorificar a Dios con nuestra oración. Permite que a través de la oración se haga la voluntad de Dios agradable y perfecta. Ríndete ante Dios, ríndete ante Él. Por ningún motivo desmayes en la oración. Disipa cualquier tipo de duda y aprende a descansar en Dios. Practica lo que dice Jeremías. Clama a mí y yo te responderé. Dios va a responder oportunamente tu oración. Recuerda que Dios contestó al pueblo de Israel, a ese pueblo amado. Hoy seguramente también tendrá una respuesta para ti. Pero mantente unido, mantente en oración con un propósito que Dios dará una respuesta que te permitirá tener la victoria. Yo quiero hacer una oración por ti para que tú te encomiendes en las manos de Él y que de ahora en adelante tú puedas ser ese hombre o esa mujer de oración y que tú puedas conectarte con Dios como el único dador de todas las cosas buenas. Vamos a orar. Inclina tu cabeza y cierra tus ojos y allí donde tú estás, dile al Señor: Señor Jesucristo, te entrego mi vida, mi corazón, mi vida, perdona mis pecados, lávame con tu preciosa sangre y permíteme que a partir de este momento yo pueda ir a tu presencia a través de la oración y que tú hables a mi vida a través de tu palabra y que yo pueda escuchar cada día, cada momento, esa respuesta que tú tienes a cada una de mis interrogantes. Te bendigo, oh Dios, y te exalto porque tú eres Dios eterno, Dios para siempre, Dios de todo, nuestro consolador, que estás con nosotros desde ahora y para siempre y por la eternidad. Amén.
y amén. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.